Dios. Bueno, si me puede poner ahí un poquito el título, dice el bautismo del Espíritu Santo y abajo dice el poder de hablar en lenguas. Amén. Le voy a hablar del poder. No es solamente hablo en lenguas, es el poder que se desata cuando vos hablas en lengua. Miralo al de al lado y decirle, no solo hablas como un loro, o como quieras, ponerle lo que quiera ahí, o como una ametralladora, dice la pastora. No es solamente hablo, que encima ni siquiera entendés lo que decís. No es solamente eso, eso es lo que se ve, lo superficial. Hay un poder detrás de todo esto. Vos tenés que entender que hay un poder de Dios que se desata cuando vos hablas en lengua. Hay un poder del cielo que rompe todo lo que esté allí en lo espiritual. Hay muchas cosas que están ahí que vos no ves, que yo no veo, pero están ahí. Y cuando vos hablas en lenguas hay un poder que se desata para correr todo eso que está en lo espiritual ahí. ¿Me va siguiendo? ¿Tenemos la presentación o no la tenemos? ¿La tenemos? Díganme sí o no, así sigo. ¿La tenemos? ¿Sí? Güey, re fea. Yo dije que era linda. ¿Qué les pasó? Si tiene otro color, che. Bueno, no pasa nada. A ver, poneme la otra, la que sigue, a ver. A ver, la otra re fea, porque era la más linda la que sigue, a ver. A ver, ponele. Bueno. No, en realidad tiene otro fondo, pero bueno, no importa. Dije que estaba re buena y salió ahí medio oscura. Todo. Hechos capítulo 2, versículo 4. El poder de hablar en lenguas. Dice, fue así, esto lo estoy leyendo en TLA. Dice, fue así como el Espíritu Santo. Ahora sí, pon el versículo, por favor. Ahora fue así como el Espíritu Santo los llenó de poder. A todos ellos. ¿Y qué dice? Espere, quiero que se detenga un poco en esa palabra. ¿Qué hicieron? ¿Cuándo? Enseguida. Rápido. Inmediato. En el momento comenzaron a hablar en lengua. Yo quiero que interpretes lo que dice ahí. Porque el Espíritu Santo bajó, lo llenó ¿de qué? De poder. ¿Y cuál fue el resultado? Enseguida, inmediatamente, comenzaron a hablar en lenguas. Comenzaron a hablar en lenguas. Yo quiero que usted interprete esto espiritualmente. Por favor, no se distraiga y présteme atención. Este suceso está aconteciendo en Jerusalén. Hacía unos días nada más, unos días pocos hacia atrás, habían crucificado a Jesús. La gente había gritado, crucifíquenle, crucifíquenle, crucifíquenle. Esa gente estaba engañada, esa gente estaba atada, esa gente estaba cegada. ¿Y cómo no? A ver, mire el nivel, ahí se lo voy a explicar mejor. Mire el nivel de atadura que tenía esa clase de gente, que viendo ciegos ver, cojos caminar, sordos oír. A pesar de eso crucificaron a Jesús. No sé si me estoy haciendo entender acá. A pesar de que vieron muertos resucitar, esa gente seguía engañada y atada y no pudieron recibir a Jesús y para colmo lo crucificaron. ¿Me va siguiendo? ¿Lo va interpretando lo que le estoy hablando? Pero cuando viene el Espíritu Santo y se derrama sobre los primeros discípulos de Jesús, un grupito reducido, 120 personas estaban ahí en ese momento, en el versículo. Si pueden ponerlo, porfa, el versículo.
120 estaban ahí nada más. No había más que eso. Jesús le había predicado a multitudes, había multiplicado los panes, los peces. Usted conoce toda esa historia, pero solo 120. Esa gente estaba tan atada que no podían creer en Jesús. ¿Se entiende lo que le estoy hablando? Por eso inmediatamente cayó el Espíritu Santo y ¿qué hicieron? Comenzaron a hablar en lenguas. Y no fue por el hablar en lenguas que la gente se convirtió, sino que fue por el poder que emanaba de ellos cuando hablaban en lenguas. Yo quiero que usted interprete. No, pero bueno, es porque ahí ellos le predicaron y le hablaron en sus idiomas y entendieron. Escuchá, el mismo Señor Jesús le había predicado a las multitudes y no se habían salvado. El mismo Señor Jesús había resucitado muerto y la gente seguía más atada y esclava en su mente. Por eso la Biblia dice, Jesús lo contó esto, cuando venga el Espíritu Santo es el que va a convencer de pecado. Ni siquiera Jesús los pudo convencer de pecado, pero sí el Espíritu Santo. Porque hay cosas que no van a suceder en tu vida hasta que no entiendas el poder que se desata sobre vos cuando viene el Espíritu Santo. ¿Me va entendiendo? Así que ya Jesús no estaba, porque había ascendido al Padre, había resucitado y se fue al cielo. Y les dijo, muchachos, no salgan a predicar todavía. Jesús le había dicho, vayan y prediquen a todas las naciones, pero antes, esperen la promesa de mi Padre, el derramamiento del Espíritu Santo. Y ellos se juntaron, los que quedaron, 120, y empezaron a orar, y empezaron a buscar, y el Espíritu Santo descendió. Y lo primero que hace es llenarlos, pero enseguida comenzaron a hablar en lenguas. ¿Cómo comenzaron a hablar en lengua? ¿Tardaron cuánto tiempo? Nada, enseguida. Y cuando ellos empezaron a hablar en lengua, poder salió de ellos. Yo quiero que usted interprete. Todo lo que hoy vemos fue hecho de lo que no se veía. Dice la Biblia así. Dios usó su palabra para crear. Sea la luz y fue la luz. Sea los mares y fueron los mares. Sean los animales, sean las plantas. Él usó las palabras. ¿Me va siguiendo? Las palabras fueron las que provocaron que venga a la existencia lo que antes no había. ¿Sabe por qué Dios nos da este lenguaje espiritual? Es un lenguaje espiritual, es un lenguaje del cielo. Pero ¿sabe por qué Dios nos da ese lenguaje? Porque lo que hoy vemos se hizo con palabras. ¿Se entiende lo que le estoy hablando? Por eso usted tiene que amar y usted tiene que anhelar y usted tiene que buscar este don. Porque si vamos al versículo 39 de Hechos, no lo busquen, pero en el 39 lea en su casa, dice que esta promesa, esta misma, es para todos nosotros. Esta promesa es para todos los que el Señor llamaren. Dice ahí, para todos los que el Señor llame. Y ahí entramos nosotros que nos llamó. Entonces usted tiene que amar el hablar en lengua. Usted tiene que anhelar y usted tiene que buscar el hablar en lengua. ¿Por qué? Porque son palabras que aunque usted no entienda, Dios las toma y crea vida. Aunque usted no las comprenda, Dios las toma porque Él sabe lo que te está llevando a orar. Porque Dios es el Espíritu y el Espíritu está en vos. Y cuando te lleva a hablar cosas, Dios toma esas palabras que vos tal vez no entendés. Pero a través de esas palabras Dios crea, porque en esas palabras hay poder. Hay poder. Yo quiero que usted me ayude a predicar y me testifique, no para quedar bien conmigo. Yo no necesito que usted me favorezca en nada, pero quiero que testifique sinceramente cuántas veces usted ha estado derrotado, cuántas ha estado cansado, cuántas veces has estado hasta apagado, frío, y de repente viene el Espíritu Santo y enseguida comenzás a hablar en lengua y terminás después de un rato de hablar en lengua renovadísimo. Levánteme la mano, ¿cuánto le ha pasado esto? Mire cuánta gente. Por eso tenemos que amar el Espíritu Santo.
¿Me va siguiendo? Mire, yo creo que el domingo voy a terminar de cerrar esto, porque tengo mucha información para darle, rica. Así que yo creo que el domingo, me parece, el Señor me va a permitir. Le quiero hablar de la Torre de Babel y no tengo hoy del tiempo, pero algo pasó ahí en la Torre de Babel que tiene mucho que ver con lo que pasó en el aposento alto. ¿Sí? Amén. Pero le quiero dar fundamento para dejarle unos días ahí, meta a buscar el Espíritu Santo y meterle a las lenguas del Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué hablar en lenguas? Ponémela ahí rapidito. ¿Por qué hablar en lenguas? Punto 1. Es la evidencia del bautismo en el Espíritu Santo. Es la evidencia. ¿Sí? Es lo primero que Dios hizo. Punto 2. Porque es una forma de orar perfecto. Amén. Es orar perfecto y es orar de una forma espiritual. Amén. Aunque usted no lo entienda, aunque usted no lo comprenda, es una forma de orar perfecto y es una forma de orar espiritual. Además, ¿por qué tengo que hablar en lenguas? Porque te edificas interiormente. Amén. ¿Qué más? Nos conecta directamente con Dios, porque es un idioma que te da Él. Y aunque vos no lo entendés, Él sí lo entiende. Y estás en contacto directo con Él. Amén. Hechos capítulo 12, lo acabo de leer. Enseguida comenzaron a hablar en otro idioma, dice. Y fíjese, dice, cada uno hablaba según lo que el Espíritu Santo le indicaba. ¿Quién es el que te guía? Es el Espíritu Santo. Él es el que te inspira. Él es el que te pone ese deseo. Y cuanto más lugar vos le das, más se torna en algo incontrolable. Mire, si usted ayer pasaba por la puerta de casa, así, yo siempre me voy a orar al cuartito del fondo, pero hace frío, tanto frío en ese cuartito. Si usted me encuentra orando a la madrugada, va a ver que parezco un rabino. Ando con no sé cómo se decía, pero con el manto ahí, parezco la Virgen María. Y ayer dije, hace tanto frío ahí, tengo ahí un calefactorcito y no quería prenderlo. A veces me pierdo 20 minutos para prenderlo porque se usa muy poco. Así que le digo, gorda, ¿te parece si me quedo acá a orar? Y me miró y me dijo, bueno, quédate. ¿Para qué? Y encima después se me enganchó la changa. Y si usted pasaba ayer entre las 11 y las 12 y pico de la noche, parecía que el pastor y la pastora se estaban peleando. Porque yo estaba racatarra, y del otro lado me conté rapacatarrapas. Y si usted pasaba, usted va a decir, uy, mirá, ahí se están agarrando aquellos dos. Pero le garantizo que cayó una gloria. Estábamos orando en lengua. Y cuando vos le das lugar a las lenguas, hay momentos que son incontrolables. Hay momentos que no se pueden controlar. ¿Me va siguiendo lo que le estoy hablando? Por eso le tenés que dar lugar. Porque esto va a pesar como una pequeña llamita del calefón. ¿Viste la llamita que es pequeñita, pero en la medida que vos le das rosca, se levanta, se enciende? Bueno, yo vengo a profetizarte que te vas a encender. No importa cómo esté tu llamita, por más pequeña que esté. El tema es que algunos la tienen apagada. Ese es el tema. El tema es que algunos están sentados acá y están pensando en qué van a comer dentro de un rato. Es que hay algunos que están acá y están, ay, ¿para qué vine? Yo pensé que iba a ser otra cosa esto. Entonces ni la llamita tenés prendida, ni el piloto, nada. Y necesitas, mi hermano, te garantizo que vos necesitas prender el piloto para que luego la llama arda. Por eso algunos decimos, todavía tengo leña.
¿Qué quiere decir eso, pastor? Que yo todavía voy a agregar leña al fuego. La oración es la leña, la adoración es la leña, el ayuno es la leña. El venir cuando la carne te dice no vengas y yo vengo igual, yo oro igual, yo adoro igual. Esa es la leña que le echas al fuego y aunque el fuego esté a punto de apagarse, cuando le metes leña se va a prender con todo una vez más. Por eso metele leña a tu fuego. Y si está apagada, prendela. Si el calefón se apaga, lo puedes prender de vuelta. Prendelo. Y te garantizo que eso se va a avivar. Y yo te quiero dar en esta noche, en estos últimos minutos que me quedan, te quiero dar esta ayudita para que ese fuego se avive más rápido en vos. Entonces comenzá a hablar en lenguas. Mira, de todos los dones, son 9 los dones. El don de profecía, el don de ciencia, el don de discernimiento, don de sanidad, dones de fe. El único que manejás vos es el don de lenguas. Todos operamos en los dones. Si Dios quiere, te puede hacer operar en los 9 dones. Pero hay uno que vos lo podés usar cuando vos quieras. Reprakatoro prashakatama sakataita y katora prakataya. Y candoro proste que tere prakatara prashekatara praitara prakandere prakata. Y usted va a decir, claro, lo está simulando. No estoy simulando nada. Vive Jehová, que no miento y me quedo seco acá ahora. Yo no estoy simulando. No estoy fingiendo que estoy hablando en lengua. Yo empiezo a hablar en lengua y siento la unción corriendo dentro mío. Puedo estar bañándome, puedo estar hablando con alguien, puedo estar haciendo cualquier cosa, hasta durmiendo. Pregúntele a la pastora, pobrecita, los sustos que se pega. Yo no tengo problema con eso. Yo he descubierto qué poderoso es para mí. Es más, todo lo que usted ve en mí, ¿sabe gracias a qué es? A mis horas que tengo de hablar en lengua. No se lo acredito a ninguna otra cosa. No se lo acredito a mis oraciones en mi idioma natural. Aunque son buenas y también las tenemos que hacer. No estoy diciendo que no. Pero lo que yo he logrado, lo he logrado a pasar horas de mis oraciones en lengua. Ni sé qué digo, pero sé que algo está fluyendo. No sé qué digo, pero siento el poder de Dios como brota. ¿Me va entendiendo? Use eso. Yo el domingo le voy a dar más información. Le paso 2 o 3 versículos más y nos vamos a orar un ratito más. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 14, versículo 2. 1 Corintios 14, 2. Reina Valera dice: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino ¿a quién? A Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Es más, ni el diablo sabe lo que estás hablando. De repente los demonios están ahí cerca tuyo y vos de repente recibiste la unción, empezaste a hablar en lengua y el diablo empieza a sentir que le pegan piñas por todos lados y no sabe qué le está pasando y de repente está así, pum, una piña por acá y otra por acá y otra por acá y el tipo, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ciérrenle la boca a ese, porque cuando nosotros hablamos en lengua el cielo se empieza a mover a tu favor. Aunque vos no entiendas, porque dice, el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino que a Dios. Pues nadie lo entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Y aunque vos no lo entiendas,
Dios sí está entendiendo lo que el Espíritu Santo está orando a tu favor. Porque hablar en lengua es hablar con Dios. Punto 2 es hablar misterios con Dios. Pero punto 3, hablar en lenguas, ¿sí? Es el Espíritu ayudándote. Romanos 8:26. Romanos 8:26. Dice, y de igual manera el Espíritu, ¿sí? Mayúsculas, el Espíritu Santo, nos ayuda que en nuestra... ¿Cuántos tienen debilidades? ¿Tiene debilidades? Mira lo que dice. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede. ¿Qué es la palabra interceder? Es pedir por otro. En otras palabras, lo que hace el Espíritu Santo es que está pidiendo por vos. Él está intercediendo por tu vida. Él conoce tu debilidad. Él conoce tu cansancio. Él conoce tus heridas. Él conoce todo lo que te pasa adentro. Y Él dice, yo vengo a ayudarte en tu debilidad. Y empieza a interceder. Vos no entendés, no comprendés. Pero de repente, Ikatomai sacan de toro prostacaya. Y vos de repente no sabés ni siquiera que está orando, pero el Espíritu Santo te dice, cabezón, aunque no entendés, yo estoy intercediendo por tu vida, yo estoy pidiendo por tu casa, por tu familia, por tus hijos, por tu salud, por tu economía. Abrí la boca y habla en lengua, porque cuando vos hablas en lengua, hablas con Dios, pero el Espíritu Santo intercede a tu favor. No es una oración más. No, pero bueno, yo oro en lenguas humanas nomás. Bueno, te falta una gran parte. Es más, te falta la parte más grande. Te falta la parte más importante. Porque cuando hablamos humanamente, somos nosotros hablando con Dios. Pero cuando hablamos en lenguas, es el Espíritu Santo en nosotros hablando con Dios. Cambia, ¿no? Cambia muchísimo la ecuación. Yo voy a hablar con Dios, claro. Le hablo, papito, te amo. ¿Quiere que le hable un ratito a Dios? Papito, te amo. Gracias por ser tan bueno conmigo. Señor, ¿qué viste en mí? Gracias, Señor, que me llamaste. Me diste una hermosa esposa, unos hermosos hijos. Me diste una hermosa iglesia, hermosos líderes. Señor, vamos a conquistar esta Argentina y vamos a hacer todo lo que vos nos mandes a hacer. Gracias, Señor, te amo. ¿Está bueno? Sí. ¿Oramos así? Claro. ¿Es normal? Es normal. ¿Está bien? Está bien. Pero te falta la otra parte. Y la otra parte seguramente es mucho más poderosa que esta. Porque cuando yo hablo en lengua es el Espíritu intercediendo por mi vida. Y tal vez yo le dije, Señor, voy a conquistar Argentina y gracias por lo que vamos a hacer. Pero quedó ahí. Y tal vez allá, a donde yo no veo, a donde no llegan mis ojos naturales ni mis ojos espirituales, porque solamente Dios nos puede abrir los ojos espirituales, posiblemente hayan oposiciones, demonios territoriales, huéspedes de maldad que no quieren soltar esos lugares. Y de repente un día empezaste a hablar en lengua. Un día le escuché a mi papá espiritual. Él contó una experiencia que tuvo. Un día estaba en el portal del cielo. Wow, prepárese, pues la convención esa va a ser una bomba. Si usted se la perdió, no sé, invéntese algo, pero esa convención, acuérdese, va a ser un antes y un después. Va a ser una bomba esa convención. Estaba en el portal. El portal se le llaman al templo. El templo que él estuvo haciendo allá. Por ende ahora se inaugura oficialmente. Viene el apóstol Maldonado a inaugurarlo. Aunque ya están haciendo los cultos ahí.
Y es más, yo estuve en el primer culto. Y él decía que lo visitó unos pastores y cuando le estaba mostrando, imagínense, 18.000 personas entran ahí. Gigante, para el que no conoce. Y dicen los pastores, decían, wow, qué impresionante todo esto. Wow, me imagino cuánto habrás orado por todo esto. Y él nos contaba en un retiro de hijos y la verdad me sentí tan incómodo. Sí, y me hice el tonto y miré para otro lado, dice. Y después dice que él fue y oró al Señor cuando se quedó solo y le dijo, Señor, los pastores me dijeron, ¿cuánto oraste por esto? Señor, y yo la verdad que no oré por esto. Es más, él dice que le dijo, es más, ni siquiera lo pedía esto. Y dice que automáticamente escuchó la voz de Dios. Y que Dios le dijo, vos no me lo pediste en lenguas humanas, pero el Espíritu Santo no te das una idea de cuántas veces pidió por todo este lugar y te usó tu boca para hacerlo realidad. ¿Se entiende lo que le estoy hablando? ¿Comprende lo que le estoy hablando? Por eso usted tiene que hablar en lenguas, tiene que amar. Mire qué más dice, le doy más fundamentos. 1 Corintios 14:4 dice, 1 Corintios 14:4, porque el que habla en lenguas, el 4, el que habla en lengua extraña se edifica. ¿Qué estás haciendo cuando hablas en lenguas? Estás edificando tu vida espiritual. Tal vez vos no le das importancia a esto, pero quiero decirte que hoy vos sos lo que sos espiritualmente. Lo que hoy a vos te rodea es lo que vos sos espiritualmente. Lo que hay en tu vida es lo que vos tenés por dentro. Y si vos querés ver cosas más grandes, vos tenés que edificarte adentro. ¿Querés un versículo? Uno solo nada más. Te puedo hablar muchos. Uno solo. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas conforme prospera tu alma. Conforme vos edificás tu ser interior, vas a poder ver afuera. Entonces tome ese tiempo, mis hermanos queridos, hijos amados. Tómense en el tiempo para edificar su hombre espiritual, su mujer espiritual, su ser interior. Tómese tiempo, porque Dios te dio una herramienta que es hablar en lenguas para que tu hombre interior se edifique. Pastor, ¿qué me va a pasar cuando yo sea edificado por dentro? Por ejemplo, yo fui edificado por dentro y dejé la droga, dejé el alcohol, dejé la violencia, dejé la mentira, dejé la fornicación, dejé la pornografía. Dejé de ser infiel. Cuando usted es edificado por dentro, tu vida cambia. Y como el Señor sabe que sos débil, te lo acabé de leer, Romanos 8:26. Como el Señor sabe que sos débil, te dio una ayuda, pero no la estás usando. Es como de repente tener que, no sé, entrar a tu casa y no tenés la llave. Y estás tratando de entrar y vas a tratar de hacer un montón de cosas. Y algunos se encuentran así ahora, en este mismo momento. Están tratando de arreglar cosas de su vida personal a los golpes, a los gritos, en la fuerza humana, de la manera incorrecta. Y no vas a ganar nada más que hacer más lío. Intentá entrar a tu casa sin la llave. ¿Qué vas a hacer? Vas a romper la puerta. Y algunos están rompiendo de todo. ¿Se entiende lo que le estoy hablando? Y Dios te dio la llave. La llave es el hablar en lenguas. La llave es que vos seas edificado por medio del Espíritu Santo. ¿Me va siguiendo? Y le hablo lo último y oramos. Efesios capítulo 6, versículo 18. Efesios 6, 18. Si usted lee unos versículos para arriba, el título es La armadura de Dios. Escuche. Esta porción bíblica, el título de esta porción bíblica es La armadura de Dios. ¿Me va siguiendo?
Mire lo que hay dentro de esa armadura. Léalo en su casa después. Habla de las vestiduras, de la coraza, del yelmo de la salvación, del escudo de la fe. Todo eso es una vestimenta del soldado romano. El apóstol Pablo se inspiró en un soldado romano para hablar de la vestidura de Dios. Pero mirá en esta parte que llega. En el 18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Qué es la súplica en el Espíritu? Justamente es el hablar en lenguas. En todo tiempo. Mirá, yo aprendí algo. Yo mientras oro muchas veces camino. Por ejemplo, ayer dejamos un surco ahí en casa. Camino, voy. O sea, yo mientras oro, camino. Pero también mientras camino, oro. No sé si me explicó, o si me entendió, digo. La Biblia dice que tenemos que orar en todo tiempo. En todo tiempo. Entonces, si yo cuando oro camino, también cuando camino oro. ¿Se entendió mejor ahora? Yo puedo estar haciendo mis cosas y estar orando. Usted tiene que tener este conocimiento, mis amados. Usted tiene que entender que usted está en una guerra espiritual. Que todo lo que nos pasa es porque hay una guerra espiritual a nuestro alrededor. Pero ¿sabes qué? Cuando vos entendés que la oración en lengua es un arma poderosa de esta vestidura que Dios te dio, el enemigo no se puede acercar a vos. El diablo no te puede, va a venir con opresiones, con algún sueño raro, con algunas pavadas, pero más que eso no va a poder hacer. No te puede hacer daño. No te puede romper, no te puede quebrar, no te puede dañar, no te puede lastimar, porque Dios te dio al Espíritu Santo y es un arma poderosa para la destrucción de fortalezas espirituales. Vos podés sentirlo al enemigo que te está haciendo frente, pero él va a sentir más el poder de Dios que sale de vos cada vez que orás en lenguas. Y resistí al diablo, dice la Escritura, y él huirá de vos. Resistilo. ¿Y cómo lo resisto? Hablando en lenguas. No sé qué decir, pastor. Yo tampoco, por eso me acostumbré a hablar en lengua. A mí no me gusta orar con la gente, porque yo en mi casa, 80% de mi tiempo es en lengua. Si yo te oré, no sé, 2 horas, hora 40, hora 30, te oré en lenguas. No te digo que lo hago la hora y media junto, a veces sí. Pero si yo me pongo a analizar, y mirá, te dije que terminaba, siempre mintiendo el pastor en esta área. Ya me voy a edificar en esa área. Escuche, le doy un par de testimonios y con esto en serio termino. Testimonio de David Chonguichó. ¿Quién era pastor? Es el pastor, o era, porque ya falleció, de la iglesia más grande del mundo. Le hablé de la Biblia, ahora le hablo de Los Generales de Dios, que es un libro que le recomiendo. Este hombre, David Chonguichó, tenía la iglesia más grande del mundo. 1 millón de personas tenía en su iglesia. Así como le digo, no sé cuánto culto hacía. Mire lo que él testifica, yo lo resumí, pero busque, haga su propia investigación. Dice que él oraba en lenguas por horas. Y dice que cuando oraba en lenguas, Dios le daba estrategias y visiones, venían en la oración en el Espíritu. Smith, no sé si lo voy a decir bien, Wigglesworth. Mi hija cuando llega a casa me tira con la banana. Bueno, Smith, el hermano Smith. Este hombre, escuche, este hombre era un hombre de milagros. Impresionante los milagros. Yo le estoy hablando de gente del año 1900, 1910, por ahí.
Estoy hablando de los generales de aquel tiempo, de hombres impresionantes. Este hombre le llamaban el hombre de los milagros. Ciegos veían, sordos oían, mudos hablaban, gente se levantaba de silla de rueda. Ese nivel de milagro, esa unción de milagro había en él. ¿Sabe qué él decía? Que él no salía de su casa sin haber orado en lenguas un buen tiempo. Testimonio de él, personal. Decía, hablar en lenguas es el lenguaje del poder. Se lo vuelvo a repetir. Hablar en lengua es el lenguaje del poder. Hombres que quedaron plasmados por lo que lograron en Dios, en la historia cristiana. ¿Se entiende lo que le estoy hablando? Kenneth Hagin, este hombre, escuche, este hombre era una persona que resucitaba muertos. Escuche, este hombre tiene aproximadamente unos 20 milagros de resurrección de muertos, incluyendo, escuche esto, incluyendo el de su propia esposa. Su esposa se muere súbitamente. Yo no hubiera orado. Nada, tranquila, nada, pará, mi amor. Que justo te vi que estaba... algo me tiró. Yo le escuché algo. No sé si fue en mi oído espiritual, pero... Porque a veces escucho cosas, pero... bueno. Yo también, mi amor, voy a orar por vos, pero no tengo la unción. Escuche. Se muere la esposa súbitamente. Léalo, busque, haga su investigación. Escuche, su esposa se muere y él ora porque no se había podido despedir. Y resucitó, la tomó en brazos, oró por ella y resucitó. Y volvió a morir, estuvo unos minutos nada más. Y dice que la esposa, él testifica, que la esposa le dijo, mi amor, el Señor me está llamando, déjame ir. Impresionante. Y vuelve a morir, pero él se pudo despedir de su esposa. Esto no es un cuentito de ciencia ficción, le estoy contando cosas que pasaron, que sucedieron, que lo vieron, hubieron testigos de estas cosas que le estoy hablando. Y él decía, muchas respuestas llegaron cuando hablaba en lenguas. Él decía, la revelación y la unción para ministrar y predicar y tomar decisiones venía cuando yo hablaba en lenguas. Oral Robert, otro tremendo hombre, a él le llamaban el evangelista de los milagros. Ciegos, paralíticos, cojos, cánceres terminales, tumores, bultos, desaparecían instantáneamente de enfermedades terminales. Fue uno de los pioneros que empezó a predicar el evangelio y a orar por milagros en la televisión. Hoy, bueno, salen predicadores y demás, pero en aquel tiempo no. Uno de los primeros. Y él decía, las lenguas son las que liberan el poder de la sanidad. Kathryn Kuhlman, la mujer llamada la amiga del Espíritu Santo. Ella oraba en lenguas en privado y ella decía que eso era lo que traía la gloria visible que después veía. ¿Se entiende lo que le estoy hablando? Dedique tiempo diario para orar en el Espíritu. Dedique tiempo diario. Dedique. Sea disciplinado. Deje de ser un desordenado. Deje de darle tanta importancia a lo natural y empiece a darle importancia a lo espiritual. Y su vida va a cambiar. Se va a ir a otro nivel. Combine la oración en lenguas con la lectura bíblica para que usted tenga revelación de lo que lee. Usa esta herramienta, es para la guerra espiritual. Esto te va a edificar tu fe y vas a recibir dirección. Amén. Póngase de pie. No voy a tomar tiempo para orar por esto.
Porque ahora la información vino para que usted pueda apropiarse de esto. El diablo no quiere. El diablo no quiere. Y mientras usted no quiera, el diablo va a poder correr con ventaja en contra de tu vida. Pero Dios te dio una herramienta poderosa. Pastor, ¿qué pasa si yo hoy no hablo en lengua? Seguirá buscando. Yo por años no hablé en lengua. No te preocupes. Pero ¿sabes qué? Sí lo buscaba. Y mi única oración era: Señor, dame las lenguas. Señor, quiero hablar en lenguas. Señor, lléname del Espíritu Santo. Lo que dice la Escritura yo también lo quiero recibir. ¿Me va siguiendo? ¿Y sabe qué pasó? Después de un buen tiempo, Dios me lo dio. Y cuando Dios me lo dio, ¿sabe qué me pasó? ¿Sabe qué me pasó? Ni cuenta me di casi. Estaba en una reunión como esta, en mi iglesia donde nací. Y el Espíritu Santo me vio una visión, mi única visión. Hoy tengo percepción, que es distinto a tener una visión. Percepciones vivo teniendo. Pero ese día tuve una visión. Bueno, después tuve con el tiempo otra. Pero ese día tuve una visión y yo vi mi futuro, lo que Dios quería hacer conmigo. Y quedé tan impactado de lo que vi. Estaba tan perdido en eso que vi, que se ve que hablé en lengua y yo ni me di cuenta. Lloraba, no paraba de llorar. No tenía la experiencia que tengo ahora. Era un convertido de hacía algún tiempo, ya no recuerdo si 1 o 2 años. O un poco más, tal vez, no sé. Y cuando terminamos ese momento, me sequé las lágrimas y todo lo demás. Se me acerca una hermana que era como si fuera una mentora de la iglesia. En aquel tiempo eran diáconos, le decían. Y se me acerca y me dice: ay, Fernando, qué lindo como hablaste en lengua. Nunca te había escuchado. Y yo la miré. Yo tampoco. Sinceramente, no me di cuenta. Pero me pasó algo. En serio, vive el Señor, que no miento, que le estoy contando literalmente lo que me pasó. Vamos corriendo esto, por favor. Pero a partir de ese día, cada vez que lloraba, o cada tanto cuando lloraba, sentía que tenía ganas de hablar en lenguas, como que algo de acá adentro me brotaba. Pero yo decía en mi mente: me estoy copiando a mi pastor, me estoy copiando al diácono, me estoy copiando a tal líder. Esto no es de Dios, esto soy yo que quiero hacerlo. ¿Se entiende lo que le estoy hablando? Y así me pasaba. Después a veces estaba orando y venían en mi mente. Por eso yo no es que quiero a usted manipularlo para que hable en lenguas, sino que yo sé por qué ministro las lenguas de tal manera. Y le enseño a los que están conmigo a ministrarla de tal manera. Porque yo viví muchos tiempos con el bautismo del Espíritu Santo adentro, sin dejarlo que salga. Y pasó como 1 año y medio después que yo me liberé. Porque me crucé con una persona que había tenido una experiencia parecida a la mía. Él no quería hablar en lengua porque decía: no, me estoy copiando al pastor, me estoy copiando a este. Y él, cuando me cuenta eso, le digo: ¿es verdad? Sí, yo pensé que estaba imitando a otros. Hasta que un día el Señor me habló y me dijo: te lo di, abrí la boca y hablá. Y empecé muy bajito, parecía que hasta yo lo mismo lo hacía. Pero a medida que le fui dando cada vez más lugar, se convirtió en una ola de eso. Así que yo, esa noche misma, no esperé ni 2 días ni 3. A esa noche misma, cuando llegué a mi casa, le dije al Señor: Señor,
Yo creo que tengo el Espíritu Santo adentro. Porque el Espíritu Santo lo recibiste el día que Jesús vino a tu corazón. Eso dice la Biblia. Y le dije, Señor, yo sé que tengo el Espíritu Santo adentro. Así que a partir de hoy voy a empezar a hablar en lengua. No sé si lo voy a hacer yo, si lo voy a hacer en la carne, si me voy a estar copiando a alguien. No sé qué va a pasar, Señor, pero yo a partir de esta noche comienzo a hablar en lengua. Así que te pido, por favor, que me des esas ganas que me diste hace un tiempo atrás, que ya después de 1 año y medio no tenía. ¿Y sabe qué pasó? Esa noche comencé a hablar en lenguas. Y no fue algo wow, parecía que los ángeles estaban aleteando ahí conmigo. No, fue algo bien tranqui. Pero ya me había animado a hacerlo. Pero al otro día, cuando volví a orar, ya volvió a venir y ya empecé a sentir algo más fuerte. Bueno, ¿quiere que le cuente cómo termina la historia? ¿O ya se da una idea de cómo termina la historia? Yo hoy no solamente hablo en lenguas, yo hoy tengo el don de lenguas. ¿Y sabe por qué? Porque le di lugar al Espíritu Santo. Y yo hoy te invito a que hagas lo mismo. El diablo no quiere que lo creas ni que lo recibas. En realidad ya lo recibiste. Está en vos. Porque es parte del Espíritu Santo esto. Y si el Espíritu Santo está en vos, vos podés hablar en lenguas. Porque es Él el que te lleva a hacerlo.